un tema fundamental. Ha habido en los últimos años bastantes avances, yo creo, en el reconocimiento en el derecho internacional, en convenciones. Tuvimos la aprobación en 2006 de la Convención para Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda 2015, en el año 2015, la Agenda 2030, que se aprobó en el año 2015, también planteando en todos los aspectos, salud, educación, transporte, todos los aspectos también de la nueva agenda urbana, ¿no?, que se aprobó en Quito hace 2 años ahora, la nueva agenda urbana Hábitat 3. Tuvimos ya en varios instrumentos recomendaciones claras y nuevos mecanismos para hacer reconocer mucho mejor los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, todavía hay muchísimos eslabones en los cuales estamos fallando en la política pública, y uno de estos es el tema de transporte. Por eso celebro realmente que en bastante poco tiempo haya habido esta apertura del Ministerio de Educación, del Ministerio de Transporte, que podamos tener este espacio de diálogo para aprender, para seguir aprendiendo de lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo de manera regular y lo que podríamos hacer muchísimo mejor. Porque no hay excusas, experiencias existen, y el tema de que es complejo, de que es costoso, yo creo que al ver justamente a través de guías experiencias concretas donde se han encontrado en lugares muy apartados a nivel internacional, en países de muy pocos recursos, soluciones concretas, soluciones de política pública, soluciones comunitarias, y yo creo que tenemos que aprender de estas para ir mejorando. Celebro que en el contexto del Ecuador haya una voluntad política muy grande. Obviamente, desde ya muchos años, cuando el actual presidente de la República era vicepresidente, yo creo que se avanzó muchísimo en el contexto del Ecuador para el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Las misiones, las manuelas, el plan Toda una Vida, ahora que se aprobó, tiene muy presente en todos sus ejes los temas de accesibilidad y temas de igualdad de derechos, los temas de inclusión en todos los aspectos, en salud, educación, economía y demás. Pero sabemos los retos que todavía se presentan para las familias que tienen este reto. Y otra vez insisto, el tema de transporte escolar es uno de los temas tal vez en los cuales tenemos una de las barreras todavía más importantes, y tenemos que aprender de estas soluciones. Así que celebro la voluntad política en el contexto del país y celebro que podamos tener hoy esta discusión con la señora Janet. Tenemos en Naciones Unidas este norte ahora, que es la Agenda 2030, y el tema que conecta todas las metas, todos los ODS al año 2030 es no dejar a nadie atrás. Pero muchas veces esta agenda de no dejar a nadie atrás la vemos como una agenda no solamente de derecho, pero muchas veces como una agenda de conciencia, hasta una agenda paternalista. Y yo creo que hay que verlo al revés. No dejar a nadie atrás es también no dejar que nuestras sociedades deje de tener acceso a todos los talentos que presenta una sociedad. Y no me gusta, francamente, el término discapacidad. Prefiero hablar de habilidades diferentes. Tenemos todos talentos, tenemos todos mucho que aportar a nuestras sociedades, y ante los enormes retos que tenemos por delante, cambio climático, violencias, conflictos todavía que tenemos en diferentes partes, pérdida de biodiversidades, discriminación, tenemos todavía demasiados retos que enfrentar y necesitamos todos los talentos de nuestra sociedad. Entonces, avanzar en una agenda de inclusión no es solamente lo justo, es también lo inteligente. Necesitamos que todos los talentos del país y de todos los países puedan acceder a la educación, puedan acceder al empleo, puedan acceder a las políticas públicas para crecer en libertad. Amartya Sen decía que el concepto de desarrollo humano es ofrecer a las personas una posibilidad de desarrollo pleno, de desarrollo humano, de tener opciones de vida de manera libre. Y eso es lo que necesitamos ir creando, construyendo en nuestras políticas públicas. Y otra vez
insisto que el tema de transporte es uno de los primeros eslabones, ¿no? Es como conectar el primer espacio de socialización, que es la familia, el entorno familiar comunitario, con el segundo, que es el entorno escolar, donde se aprende no solamente socialización, pero todo lo que uno necesita para después poder desempeñarse en sociedad y utilizar el pleno potencial de sus capacidades en una sociedad. Y eso es lo que necesitamos construir, este eslabón, esta conexión entre esos espacios de socialización y que todas las personas puedan crecer en libertad y con pleno desarrollo humano. Con estas palabras iniciales les dejo otra vez celebrando y felicitando pues, a Nuri por haber tenido también esta iniciativa, al Ministerio de Educación, a mis colegas de UNESCO, al Ministerio de Transporte y todos los aquí presentes para que tengamos un taller fructífero y que todos podamos aprender de esas experiencias y de esta guía que hoy nos presenta. Muchas gracias, enhorabuena. El gobierno de todos.